Ahí estamos. Bueno, entonces el tema con el que vamos a empezar hoy va a ser isomorfismos. Y lo que significa un isomorfismo, por más que parece acá un poco complicado, es básicamente que yo tengo dos conjuntos distintos, que en este caso vamos a usar nosotros solamente los espacios vectoriales. Y en esos dos conjuntos yo tengo suma y multiplicación por un escalar, ¿verdad? Y eso se mantiene. Eso es el isomorfismo. Entonces, vamos a dar un ejemplo, luego vamos a empezar con un ejemplo. Con las matrices y los vectores, yo sé que si yo tengo una especie de función que me convierte en una matriz de este tipo, esperen que no cambié mi color de pincel, que me convierte este tipo de matriz de acá en un vector de este tipo, eso de ahí es un isomorfismo. Y es una cosa que se puede invertir también. O sea, yo puedo hacer una función inversa de f que convierta a este vector de acá en esta matriz. ¿Y para qué yo quiero hacer eso? Y bueno, lo que pasa es que ustedes ya habrán visto en álgebra lineal 1, sino también ahora habrán hecho intuitivamente, que escalonar matrices no es algo que hagamos. Nosotros escalonamos vectores, ¿verdad? Entonces yo nunca agarro y escribo mi matriz como una matriz y empiezo a escalonar, wow. No, yo escribo como un vector, hago unas filas y empiezo a escalonar. Y eso hacemos utilizando esto que se llama isomorfismo. Entonces, ¿qué es lo que es un isomorfismo? Un isomorfismo es una especie de función, una especie de aplicación, ¿verdad? Que agarra dos elementos, o sea, que tiene una propiedad muy especial y que es que la operación entre dos elementos se corresponde con una distinta operación en el conjunto al que estamos yendo. Entonces, si estas dos son matrices, por ejemplo, y esta operación es una combinación lineal de esas matrices, lo que va a pasar acá es que si estos son vectores, esto de acá es una combinación lineal de esos vectores. ¿Está bien? Eso más es un isomorfismo. Es un, bueno, vamos a dejar ahí, ¿verdad? Tipo, es esto más. Entonces, acá hay otro ejemplo, si es que quieren llegar a mirar, la verdad que yo creo que este es uno que usamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Si yo tengo una función f de x igual a e a la x, por ejemplo, y yo le paso la suma de dos valores de x, eso es igual a e a la x1 más x2, ¿verdad? Yo sé que eso se separa en una multiplicación. Y luego, e a la x1 es f de x1 y e a la x2 es f de x2. Entonces, esta operación de suma acá se corresponde con la operación de multiplicación acá. ¿Entienden? Entonces, eso es un isomorfismo cualquiera. Pero el que nosotros vamos a usar la mayoría de las veces es estos más sencillos en los que la suma entre matrices, por ejemplo, se corresponde con la suma entre vectores y cosas así. No es nada raro. Así que espero les haya tranquilizado un poco con todo este texto, ¿verdad? Y no se hayan asustado más. Luego, con polinomios, por ejemplo, yo nunca quiero, o sea, escalonar con polinomios no es lo de escalonar, ¿verdad? No existe ese escalonar. Se reduce, se va mezclando los vectores y cosas así. Y eso suele ser difícil. Entonces lo que solemos hacer es otorgarle a una base de los polinomios ciertos vectores, ¿verdad? Entonces, al vector 1, escalar 1 en los polinomios, yo le digo que ese se corresponde con el vector 1, 0, 0. Luego, al vector t, digo que se corresponde con el vector 0, 1, 0. Y luego a t cuadrado con 0, 0, 1. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, yo puedo convertir todos los vectores de P2 en vectores de R3 solamente. Y ahí ya es más sencillo. Para eso nomás usamos los isomorfismos. Y acá tengo un último ejemplo. Acá, por ejemplo, digamos que yo tengo un plano en R3 y ese plano en R3 yo quiero ver en R2 solamente. ¿Por qué? Porque un plano en R3 no necesito yo ver todo el espacio. Si yo solamente me voy a fijar en un plano, yo podría mandar todo eso a R2 de alguna forma. ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere. Y yo incluso en
un trabajo de investigación que estoy haciendo, le voy a dar un ejemplo ya que estamos ahora. Yo tengo un caso como este. Yo tengo un caso en el que yo tengo que ver un plano que se ve de esta forma en R3 y yo solamente me preocupo por las cosas que pasan dentro de este plano, ¿verdad? Más o menos así hay curvas dentro de este plano. Entonces, tipo, yo hice una transformación lineal en mi trabajo de investigación y todo eso para convertir esto a un plano en R2 y dibujé así el triangulito este que les estoy mostrando, que se correspondería con el plano. Y ahí yo ya puedo ver las cosas que están acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer eso? Es algo que, a ver, es algo que no es tan sencillo ahora mismo para ustedes, pero que para dentro de unas 2 o 3 semanas va a ser así, re natural. Como para no dejar la idea al aire, voy a incluso mostrarles nomás. Vamos a ver un ratito. ¿Será que se va a abrir nomás? Porque está un poco lenta mi compu. A ver, mucha programación por acá, pero ahí está. Tipo, este tipo de gráficos yo estuve haciendo y estos son vectores en R3 que yo estoy representando acá, para que se den cuenta. ¿Verdad? Bueno, pero suficiente de eso. Vamos acá de vuelta, vamos a cerrar. Ok, entonces vamos a ver. Una vez que ya sabemos lo que es un isomorfismo, con eso podemos establecer lo que es unas coordenadas. ¿Y por qué? Porque imagínense en el caso de los polinomios. En el caso de los polinomios, yo muchas veces tengo un polinomio ABC cualquiera y yo a lo mejor no quiero ni siquiera escribir este A más B por T más C por T cuadrado. Y yo quiero hacer operaciones así con directamente ABC, el vectorcito isomorfo. Bueno, eso se hace y se hace muchísimo. Nosotros ahí en ese caso hablamos de coordenadas, ¿está bien? Entonces, si yo tengo una base y un vector, digan que esto es un polinomio, relacionen con lo que ustedes saben, ¿verdad? Polinomios. Entonces, digamos que este es un polinomio y es esta combinación de esta base U de polinomios, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago, la persona que está usando esto, es que agarro estos escalares y estos escalares directamente pongo en un vector de Kn nomás ya. Entonces ese se vuelve mi vector coordenado, así se le llama. Y está coordenado en la base U. Eso es también importante, decir en qué base está coordenado, ¿está bien? Y luego podemos hacer lo mismo para cualquier otra base, solo que el vector va a ser distinto. No necesariamente estos dos son iguales. Incluso ahora mismo van a entender por qué es diferente que yo tenga dos bases que parecen iguales pero que están ordenadas distintas. Por ejemplo, si yo tengo la base 1, 0, 0, 1 y también tengo la base, digamos que esto es U, ¿verdad? Y después tengo la base B, que sería 0, 1, 1, 0. Y lo que va a pasar es que un vector coordenado en la base U va a ser muy sencillo, se va a ver como un vector XY, pero el mismo vector coordenado en la base B se va a ver como IX, porque Y va a ir multiplicado por este primer vector, pues, y X va a ir multiplicado por este segundo. Entonces ahí es donde empezamos a entender estos temas, ¿verdad? Y acá hay algunos ejemplos, tipo, por ejemplo, acá si yo tengo un vector que es una función y es 2 veces seno de t más t, ese vector va a tener un vector coordenado en esta base B larga, que va a ser de la forma 2, 0, 1. ¿Está bien? Entonces, todos estos son ejemplos nomás para que vayamos entendiendo la idea.
Bueno, ya tenemos algún ejercicio que podamos hacer. Vamos a ver. Tu, tu, tu. Encontrar un subespacio nomás nos pide acá. Ah, ok. Pero eso creo que igual necesitamos lo de ahora que bajó. Bueno, entonces lo último que vamos a ver hoy va a ser intersección, unión y suma. ¿Qué son? ¿Cómo funciona todo ese tema? Bueno, la clase pasada o antepasada, no recuerdo exactamente, vimos lo que era la intersección. La intersección es los elementos que están en ambos conjuntos. Si tengo el conjunto A que tiene a U, V y W, y tengo el conjunto B que le tiene a P, Q, V y W, la intersección creo que es bastante obvio ahí ver que va a ser V y W, ¿verdad? Y sin embargo, cuando yo estoy tratando con espacios vectoriales y eso, vieron como que hay infinitos elementos y todo eso medio es más complicado. Entonces, la forma ideal de hallar una intersección es usar ecuaciones implícitas y hacer que toditas se cumplan. ¿Está bien? Entonces, por eso ustedes van a ver que a otros profes les van a decir a ustedes, no voy a agarrar las ecuaciones implícitas y hallar el espacio nulo. Pero, ¿por qué? Y lo que pasa es que el espacio nulo, justamente, si una ecuación es una ecuación implícita, esa es una ecuación que deben cumplir todos los vectores de ese espacio. Entonces, por eso que el espacio nulo es el espacio. O sea, son los vectores del espacio. Pero no me gusta a mí ver de esa forma nomás, pero si les sirve a ustedes, genial. Entonces, bueno, acá por ejemplo la intersección de W2 y W3 es un conjunto que cumple ambas condiciones. Cumple que f de un medio es igual a f de 1 y que f de un medio es igual a 0. Ambas condiciones se cumplen acá. Vamos por la unión ahora. La unión es agarrar todos los elementos distintos y ponerlos en un solo conjunto. Entonces, el problema con la unión es que si bien antes en la intersección de dos subespacios, siempre esto es un subespacio, la unión casi nunca es un subespacio. Solamente es un subespacio si es que un conjunto estaba luego dentro del otro. Entonces, si yo tenía un plano y una recta que está dentro del plano, ahí la unión es un subespacio. Pero si era una recta que estaba fuera del plano, ya no es. ¿Y por qué? Porque no es cerrado para la suma. Acá yo tengo el eje X y el eje Y. Y si hago su unión, agarro dos elementos. A ver, está un poco chico. Vamos a agrandar. Aquí está. Si yo agarro un elemento de esta recta y un elemento de esta recta y sumo, el elemento que sale, el que está en celeste, no está encima de ninguna de esas rectas. Entonces este no es un conjunto que es cerrado para la suma y por tanto no es un espacio vectorial. Así de sencillo. Sin mucho drama, la unión normalmente no es un espacio vectorial. Normalmente. Por último, vamos a hablar de la suma. Y la suma es como una corrección de la unión. Porque la unión, como vimos, casi nunca es. Pero ¿qué iba a pasar si en vez de yo agarrar simplemente todos los elementos, yo agarro y consigo la combinación de todos los elementos? Entonces, si yo tenía un vector acá que hace una recta, ¿verdad? Le hago un vectorcito más esa recta. Otro vectorcito más esa recta. Y así voy cubriendo todo el espacio. Entonces vamos a ver acá el ejemplo, para que eso no quede al aire, de lo que es la suma. Pero básicamente, si yo tengo dos elementos V y dos elementos PQ, la suma es en todas las sumas así intercaladas entre esos elementos. Entonces, U más P, B más P, U más Q, B más Q. En un espacio, cuando hay infinitos vectores, eso se vuelve más interesante, como esto de acá. Y pues si yo tengo la recta del eje X y la recta del eje Y, ustedes pueden ver acá que U más este vector es esta recta. U más este otro vector es esta recta. Y así va a pasar que si ustedes usan todos los vectores de W,
van a cubrir todo el espacio. Y todo el espacio es un espacio vectorial también. Entonces, está bonito eso, ¿verdad? La suma, bastante útil, mejor que la unión es una porquería. Sin embargo, este no. Y bueno, y hoy vamos a tratar mucho con la suma, más que nada. La suma es la que más nos importa. Y vamos a ver esta propiedad de acá, muy útil para los ejercicios. Entonces tenemos que aprenderla. Y también estas propiedades de acá de la suma directa. La suma directa ocurre cuando yo tengo dos espacios vectoriales que solamente se intersectan en el vector nulo y nada más. Entonces, por ejemplo, un plano y una recta solamente se intersectan en el vector nulo. O dos rectas solamente se intersectan en el vector nulo. Entonces, cuando ocurre eso, ocurre también que la dimensión de u más b es la dimensión de u más la dimensión de b. Y cosas así. Bueno, creo que mucha teoría ya por ahora. Vamos a empezar con un ejercicio. Eso tomó un largo rato, así que espero no se estén cansando ya de mí. Creo que con los ejercicios se aprende mejor, pero como hay mucho contenido, es difícil. Bueno, nos dice encontrar un subespacio de W de P3 de dimensión 2, tal que la intersección de W con U sea este vector 2t cuadrado más t, donde U es igual a esto de acá. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. A mí lo que me gusta hacer cuando no uso isomorfismo, porque acá me dice que no podemos usar isomorfismo, es tratar de reducir un poquito este conjunto lim, ¿verdad? Porque si esto es un conjunto generador, si esto fuera una base, yo puedo hacer cualquier combinación entre los elementos, combinaciones no nulas, ¿verdad? Y esa base tiene que seguir generando al mismo conjunto. Yo no sé si ustedes saben eso o si les parece muy obvio, pero sí. Si es así, por favor díganme, y si no les parece muy obvio, podemos hablar al respecto, ¿sí? ¿Puedes repetir lo que dijiste, por favor? Si vos tenés una base, digamos que tenés la base usual, ¿verdad? E1, E2, E3, digamos que eso es en R3, luego vamos a hacer un ejemplo más concreto. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Si yo hago el lin de esto, o sea, la envolvente lineal de todos estos vectores, eso también es igual al lin de 1, 0, 0, 1, 1, 0, que sería E1 más E2, y esto E1 más E2 más E3, pongámosle que le hicimos acá, así. Entonces, no sé si eso para ustedes es obvio o es así difícil de ver. Eso solo ocurre en una base, ¿verdad? Ocurre en una base, pero también ocurre en cualquier conjunto generador, porque vamos a ver de esta forma. Imagínate que yo tenía 1, 1, 0 acá en el último vector. Y acá digamos que yo le dejé E2 nomás, acá E1. Y acá digamos que yo hice que este era B3, ¿verdad? Entonces, B3 menos E1 menos E2. Y acá me va a quedar 0, 0, 0. Entonces, ¿sigue siendo cierto esto de acá o ahora ya es mentira? Porque esto de acá no era una base. Sigue cumpliéndose. Sigue cumpliéndose. Y lastimosamente, para los fines de lo que les voy a mostrar,
No les puedo demostrar esto en general porque va a ser complicado, pero créanme nomás, un conjunto generador yo puedo hacer cualquier combinación no nula y debería de seguir generando lo mismo. ¿Qué es una combinación no nula? Yo no puedo agarrar y reemplazar al vector b3, digamos que b3'. Yo no puedo reemplazarle por b1 más b2, por ejemplo. Eso estaría totalmente mal. Sí o sí, para hacer una combinación no nula, tiene que ser por lo menos una vez b3, una vez distinta de cero, ¿verdad? Menos algo más, ¿verdad? Sí o sí tiene que estar b3 acá involucrado y tiene que tener un escalar distinto de cero acá. Eso nomás es lo importante. Si ustedes respetan eso, pueden hacer este tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque yo les recomiendo hacerlo este tipo de cosas. Porque trabajar con este conjunto de acá es terriblemente difícil. Entonces, yo lo que hago, tal vez de forma chanta o tal vez de forma inteligente, ustedes me dirán después, es que agarro y voy haciendo esas operaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver una primera. Acá, por ejemplo, a ver, me conviene, me conviene tal vez restarle una vez a este vector de acá, una vez este vector de acá, porque de esa forma voy a eliminar este término usando este de acá, ¿verdad? Entonces, si yo hago eso, voy a poner acá b3 menos b2, digamos que hice. Entonces ahí me quedaría 3t al cuadrado menos 2t cuadrado, acá me va a quedar muy grande, más 2t cuadrado, menos t se va a volver más t, y así me va a quedar básicamente. Espero no haya problemas con eso. Ok. Después, tal vez me gustaría usar al primer vector, a este de acá, para eliminar estos dos elementos del último vector. Entonces voy a hacer una nueva operación. Va a ser b3 menos b1. Y ahí me va a quedar que este se va a volver 2 por t al cubo. Esto se va a volver 0 y esto se va a volver 0. Finalmente el vector me va a quedar simplemente 2t al cubo, que yo puedo después dividir entre 2 y va a seguir siendo el mismo vector en el conjunto generador. Acá no le puse lin, disculpen eso. U es igual a lin de... Y genial, porque con este t al cubo puedo eliminar este t al cubo de acá. Y ese ya desaparece. Y con esto de acá yo puedo eliminar cosas de acá. Entonces todo esto se va medio realimentando. A ver, ¿qué me conviene eliminar más? Creo que ahí estamos bien. Bueno, vamos a eliminar este de acá también porque podemos, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacer vector 2 menos vector 1 y me va a quedar ahí que esto se va a volver 0 y acá me va a quedar menos t menos t. Entonces me va a quedar menos 2t. Menos 2t más 1. De esa forma yo haría esto, pero si ustedes quieren dejar los pasos y ser más ordenados, es lo que estaría bien realmente. Pero sabenlo, como a su profe le conocen ya a estas alturas y saben que no le gusta escribir mucho. Entonces siempre hago cosas así y me tengo que ir a revisión al pedo. Bueno, tenemos entonces que eso es cierto
porque nosotros solamente hicimos combinaciones no nulas ahí para llegar a eso. Y ahora va a ser mucho más sencillo hallar W3. Entonces, yo sé dos cosas de W3. Que tiene que tener dimensión 2 y que la intersección debe tener dimensión 1. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Y bueno, vamos a pensar. Nosotros estamos en P3. La dimensión de P3 es 4, porque si ustedes ven un polinomio de grado 3, es de la siguiente forma. AT al cubo más BT cuadrado más C por T más D. Cada uno de estos escalares nos provee un grado de libertad que significa una dimensión para nosotros. O dicho de otra forma, acá tenemos 4 vectores. Acá el 1, ¿verdad? 4 vectores. Por tanto, esto es de dimensión 4, ¿ok? Espero nadie se confunda con eso. Después, ¿qué sabemos? Sabemos que este conjunto generador de acá ya no se puede reducir más tampoco, porque yo no puedo eliminar t al cubo de ninguno de estos de acá, porque ya no tiene luego. Yo no puedo eliminar 1 de ninguno de estos vectores y tampoco puedo eliminar t de ninguno de estos vectores. Entonces de ahí, cuando yo ya hice ese proceso, 2 por 1 ya hice, y me saqué que la dimensión de u es igual a 3. ¿Ok? Entonces, solo me queda un lugar disponible, una dirección, digámosle, disponible, para que yo haga que la dimensión de W sea igual a 2. Yo necesito un vector que pertenezca a W y un vector que pertenezca a U para que la intersección sea esta cosa de acá. Entonces, vamos a pensar cómo puedo hacer un vector que no pertenezca a... Profe, Sí, decime. ¿por qué la dimensión de U es 3? Porque está generado por tres vectores LI. ¿Entendés Ah, por ya. qué es LI? Sí, sí. Claro, porque ninguno puede eliminarle a los otros. Bueno, eso es más. Ya me confundí nomás lo de Telco con ¿Cómo? P3. Ah, sí. No, no tiene nada que ver entonces que sea Telco, ¿verdad? No, no, O no, sea, que parezca un conjunto P3. claro. O sea, es un conjunto de tres vectores más. Eso no tienen que ser, Ah, ok, ok. que no se pueden eliminar. Bueno, entonces vamos a pensar. Necesitamos un vector que no pueda ser generado por estos. ¿Cómo hacemos? Y la verdad que hay muchas opciones acá ahora que veo. Puedo tomar, en este caso, es muy fácil para mí ver un vector en particular acá que no puede generarse por estos. Es muy fácil para mí, pero vamos a ver por qué. A ver. Voy a pensar. ¿Cómo les puedo mostrar esto? Digamos el vector 1, ¿verdad? Digamos que yo quiero generar 1 con alfa veces 2t al cuadrado más t más beta veces menos 2t más 1 más gamma veces t al cubo, ¿verdad? El problema aquí va a ser que el único elemento que tiene t al cuadrado es este de acá. Entonces esta alfa más vale que sea 0, porque mi respuesta acá no tiene t al cuadrado. Entonces esta alfa va a ser 0. Después, el único elemento que tiene acá t es este de acá, porque este ya va multiplicado por 0. Entonces, como acá yo no tengo nada multiplicado por t, el vector t, ¿verdad? Eso quiere decir que esta beta también tiene que ser 0. Y por último, t al cubo, ni qué decir, acá no hay nada que tiene t al cubo, entonces esto también tiene que ser 0.
y me sale una estupidez, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto no puede ser igual nunca para para ninguna terna de escalares, y por tanto, este es un vector que no puede ser generado por estos. La otra forma de hacer esto sería hallar la ecuación implícita de esto, porque ahora ustedes tienen solamente el conjunto generador. Sin embargo, eso va a tomar mucho tiempo, entonces vamos a recordar esto nomás. Yo muy fácilmente puedo ver que uno no puede ser generado por estos vectores. Y ya tengo un vector que no pertenece a U, que puedo hacer que genere W. Entonces vamos a escribir como respuesta final, usando muchos trucos y eso no salió, pero créanme, si no tienen este tipo de truquitos y no hacen isomorfismo, va a ser muy difícil. Entonces va a ser linde el vector 1 y este vector en la intersección me gustaría que esté todavía, así que vamos a meterle ahí, ¿verdad? Y yo acabo de encontrar la respuesta de esa forma. Acá está la respuesta. ¿Alguna duda sobre eso antes de pasar a hacer isomorfismo? Ok, creo que todo bien, así que decime, Eh, el tema de la dimensión de W es porque te dice el ejercicio, ¿verdad? te dice el ejercicio, por eso. Y, sí, y la condición de la unión de U y W es hacer cumplir como, La o intersección, sea, sí, la intersección, cuando tenés ecuaciones implícitas, sí es como dijiste, tenés que hacer cumplir las condiciones, pero en este caso lo que tiene que coincidir es, eso es ese vector 2t cuadrado más t. 2t cuadrado más t coincide. Sin embargo, este claramente no está en la intersección y como todos los vectores están generados por estos, o sea, cualquier W minúscula perteneciente a W está de que W minúscula es igual a alfa veces por 1. Se te cortó un segundo lo Perdón. Dije nomás que para cualquier vector W minúscula perteneciente a W tiene esta forma, ¿verdad? Y estos son escalares, ¿verdad? Escalares reales serían. Entonces, en la intersección solamente tenemos a todos los múltiplos de este. Pero claramente todos los múltiplos de este vector no están en la intersección. ¿Está bien? Entonces solamente los elementos que Ah, tengan alfa igual a 0 y beta igual a cualquier cosa son parte de la intersección. ok, ok. Entonces tenías que encontrar un vector de dos componentes que uno de sus componentes sea igual al del otro y el otro no pueda ser No, generado. o sea, tenían que tener un vector, perdón, un vector que esté en la intersección y un vector que no esté en la intersección. Así no. Ok, ok. Ok, ahora vamos a pasar a hacer el isomorfismo, ¿sí? Para hacer el isomorfismo vamos a hacer esto mismo que yo hice acá, así a fuerza bruta, pero vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a decir que t al cubo más 2t cuadrado más t es isomorfo a el vector 1, 2, 1, 0. Y luego los demás también va a ser de la misma forma. 2t cuadrado menos t más 1. Usando un isomorfismo usual estoy haciendo esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Va a ser más sencillo si escribo de esta forma. Y con verde, ¿verdad? At al cubo más bt cuadrado más ct más d. Digamos que va a ser isomorfo a A, B, C, D. Este vector de 4 componentes. Entonces, para U, yo ahora, si quiero una base de U, yo voy a ponerle a estos tres vectores como filas y voy a escalonar. Entonces, el primer vector sería de la forma 1, 2, 1, 0. Este vector, ¿verdad? El segundo sería de la forma
2 menos 1, 1. Y el tercero sería de la forma 3, 4, 0, 1. Así. Si tienen dudas de dónde saqué alguna cosa, por favor, díganme. Bueno, entonces ahí tenemos que empezar a escalonar. Vamos a hacer fila 3 menos 3 veces fila 1. Y me va a quedar ahí 1, 2, 1, 0. 0, 2 menos 1, 1. Y luego, ¿cómo se dice? 0 menos 2 menos 3, 1. ¿Verdad? Corríjame si me equivoco porque estoy un poco distraído. Bueno, después puedo hacer varias cosas. Vamos a pensar qué me conviene. Bueno, me conviene hacer esto nomás por el momento. Fila 3 menos fila 2. 1, 2, 1, 0. Vamos a hacer más fila 2. Ahí me equivoqué en el signo. Ahí sería que este se vuelve 0. Esto se vuelve menos 4. Y esto se vuelve 2. Ahí. Y luego yo podría dividir a todo esto entre 2. ¿Sí? Y entre menos 2 luego, la verdad. Y ahí me quedaría acá 2 positivo y acá menos 1. Menos 1. Así. Entonces de esa forma yo voy a empezar a escalonar para arriba ya ahora. Y me van a quedar cosas interesantes, ¿verdad? Tipo, acá voy a poner una rayita así más y vamos a empezar a hacer estas cosas sin tener tanto, sin escribir tanto, ¿verdad? A la fila de arriba le voy a sumar la fila de abajo y me va a quedar 2, 1, 0. Después acá me va a quedar 1, 2, 1, 0. Si es que el resto de la fila de arriba, la fila del medio, me va a quedar acá 0, 0. 0, 0. Y luego tengo que invertir de vuelta mi isomorfismo y me va a quedar algo interesante. Si yo invierto mi isomorfismo de vuelta, tengo que convertir cada una de estas filas en un polinomio de vuelta. Y vamos a ver qué nos sale. La primera fila se vuelve el polinomio, ese color no se ve, se vuelve el polinomio t al cubo, ¿verdad? La segunda fila se vuelve el polinomio 2t cuadrado más t. La última fila se vuelve el polinomio 2t menos 1. Entonces, este conjunto de acá es muy parecido a este conjunto de acá. La verdad que es casi el mismo, desordenado nomás, y este está cambiado de signo. Entonces, como pueden ver, el proceso de haber convertido esto de acá en este conjunto se vuelve más sencillo si es que yo uso isomorfismo. Y ese era el objetivo de este ejercicio, ver eso, ¿verdad? Después todo el análisis de las dimensiones y todo eso también se puede hacer con el isomorfismo, pero la idea es la misma, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto antes de seguir? Profe, ¿cómo le hallaste la dimensión de P3? Eso vos tenés que saber, pero te voy a explicar. ¿Cuántos vectores vos necesitas para generar todo P3? Necesitas 4 vectores. Necesitas a t al cubo, a t al cuadrado, a t y a 1, ¿verdad? Y con eso, con esos 4 vectores, vos podés generar todos los polinomios de grado menor o igual a 3. ¿Entendés a lo que me refiero? Sí. Ok.
Entonces sí o sí necesitas cuatro escalares también, pero eso ya es en formas y formas de ver, ¿verdad? Eso no. Pero en general les voy a decir lo siguiente. Si ustedes tienen Pn, la dimensión de eso siempre va a ser n más uno debido al término independiente, ¿verdad? Por eso. Bueno, vamos a un siguiente ejercicio. Uf, bueno, a ver, ¿qué nos dice acá? Dados los subespacios de R2 por 2, determinar una base y dimensión de todos estos de acá. Bueno, entonces vamos a ver ciertas cosas. Primera cosa que tenemos que notar, acá tenemos ln de la unión y acá tenemos la suma. Y lo que ustedes tienen que saber es que la suma es igual al ln de la unión. Es más, cuando yo quiero encontrar la suma, yo hago ln de la unión. Entonces, eso es para confundirles más. Estos dos son iguales. Entonces no hace falta que haya los dos, puedo hallar la suma más y ya está. Luego la intersección, y bueno, ¿qué tenemos que hacer si queremos la intersección? Tenemos que encontrar las ecuaciones implícitas. Acá, por ejemplo, en el conjunto W ya tengo la ecuación implícita, pero en el conjunto U no tengo. Entonces para eso tengo que encontrar. Y si quiero la suma, tengo que encontrar los conjuntos generadores. Entonces acá yo tengo el conjunto generador para U, porque es ln de esto, ¿verdad? Pero para W no tengo. Entonces para W necesito. Entonces vamos a empezar con W. Vamos a poner para W. Para W me falta el conjunto generador. Entonces vamos a escribir lo que a mí me gusta hacer siempre, si es que tengo la ecuación implícita, es directamente usar esto para ir reemplazando los valores y ahí vamos a ver qué pasa. Tipo, acá lo que me dice esta ecuación es que x es igual a z, ¿verdad? Eso más me dice. Entonces acá en vez de escribir x, yo ya voy a escribir z más ya. Z y z t. Y si yo luego escribo eso como una combinación de vectores, que cada una depende de una variable, me va a quedar 1, 1, 0, 0 más y por 0, 1, 0, 0 más t por 0, 0, 0, 1 para toda terna de estos valores, ¿verdad? Entonces ahí yo ya puedo ver dos cosas. Una de ellas es que necesito tres variables independientes para poder generar a todo este conjunto. Y eso involucra que necesito a tres vectores. Entonces, como me pide base y dimensión, ya tengo acá una base para W en estos tres vectores de acá. Entonces voy a anotar eso, ¿sí? Solamente porque función nos va a servir más adelante. La base de W puede que nos sirva, puede que no, la verdad, ahora que pienso bien, pero vamos a ver. ¿Alguna duda sobre sobre la forma en la que hallé este conjunto generador? Ok. Si no, todo bien. Profe, Sí, decime. un conjunto generador no necesariamente tiene que ser LI, ¿verdad? Claro, no necesariamente, pero la forma en la que yo hallé acá hizo que sea. En general, En general no no en este caso. necesariamente. Un conjunto Ah, generador ok, no ok. necesariamente es una base, eso es lo que me está diciendo. Y sí, tenés razón. Ah, bueno, Sí. bueno. Por ejemplo, este conjunto de dos matrices de acá, yo ya veo que no es LI, ¿verdad? Porque son dos nomás, es muy fácil ver.
Pero si fueran muchas más, sería difícil saber y yo tendría que comprobar. Lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿te recuerdas del ejercicio anterior cómo nosotros escalonamos primero? Si acá se volvía 0, 0, 0, 0, ese yo iba a descartar y no iba a pensar que había algo raro ahí. Vamos nomás a seguir. Entonces tenemos esto para W. ¿Saben qué? Ni siquiera necesito anotar esto y me va a comer espacio, así que voy a borrar. Pero no le molesta a nadie. Bueno, vamos a hacer ahora para B. Perdón, para U. Para U yo necesito su ecuación implícita. Entonces, para U, a mí me gusta hacer isomorfismo primero. Entonces voy a hacer el siguiente isomorfismo. Voy a hacer que una matriz de esta forma se convierta en un vector de esta forma. Y acá yo puedo anotar mi isomorfismo, ¿verdad? Y esta inversa va a llevar el vector. La inversa va a llevar al vector x y z t a la matriz. Genial. Ese es mi isomorfismo. Entonces, para U con isomorfismo, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir a una combinación de estas dos matrices. Entonces, vamos a hacer alfa por 4, 4, 1, 1 más beta por 3, 3 menos 4 menos 1. Y eso debe ser igual a una matriz X, Y, Z, T que pertenece a W. ¿Está bien? Perdón, a U. Sí. Entonces, yo quiero todos los vectores X, Y, Z, T que pertenecen a U. ¿Está bien? Y es muy interesante porque ustedes saben cómo resolver este tipo de sistema de ecuaciones. Acá básicamente me queda 4, 4, 1, 1, 3, 3, menos 4, menos 1. Hago la aumentada, X, Y, Z, T. Y las variables que van multiplicado por cada columna son alfa y beta. Vamos nomás a hacer esto de forma ordenada porque creo que a veces me salto muchos pasos y se confunde qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ahí, ahí. Genial. Entonces, vamos a ir escalonando este sistema de ecuaciones. Vamos a restarle a la segunda fila la primera fila y nos va a quedar lo siguiente. Esto de acá se va a volver 0 y 0. Y la y va a tener y menos x, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Después vamos a restarle a la última fila la penúltima fila. Entonces acá esto se va a volver 0 y esto se va a volver menos 1 más 4 que va a ser igual a 3. Así. Y esto se va a volver t menos z. Ok. Luego con ese 3 le puedo agarrar y restar a la primera fila. Entonces la primera fila se va a volver 4, 0. Y acá yo voy a tener x menos t más z. O más z menos t. Vamos a escribir más z menos t. Por favor, párenme nomás si me voy rápido de eso. ¿Sí?
no hay problema con eso. Y por último, acá puedo hacer ciertas combinaciones para que esto se vuelva más sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicarle a toda esa fila por 3, ¿verdad? Entonces acá nos quedaría 3z, acá nos quedaría menos 12, y acá nos quedaría 3. Y con eso yo ya puedo restarle 4 veces la fila de abajo. Entonces acá me quedaría menos 4 veces t más 4 veces z. Y esto se volvería 0. Ah, perdón, le tenía que sumar nomás. Le tenía que sumar nomás. Entonces este es positivo y este es negativo. ¿Ok? Y como tengo 3z menos 4z, esto se vuelve menos z. Entonces me queda al final 4t menos z. Así. Uf. Y ¿saben qué es lo que pasa acá? Yo sí o sí tengo que eliminar una fila más, porque puedo todavía eliminar una fila. Y ya vamos a ver por qué yo estoy haciendo esto ahora. Pero si yo quiero eliminar una fila más, me conviene multiplicarle a toda esta fila de acá por 4 o a toda esta fila de arriba por 3. Entonces vamos a multiplicarle a la fila de arriba por 3. Me va a quedar acá 12, acá 0, y acá 3x más 3z menos 3t. Ok. Voy a memorizar eso. 3x más 3z menos 3t. Con lo que finalmente le voy a restar 4 veces la tercera fila a la primera fila. Entonces vamos ya a anotar así de forma bonita ahora lo que está pasando acá. Acá me va a quedar 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3. En la primera fila le voy a restar 4 veces la fila de abajo y me va a quedar 3x más 3z menos 3t menos 16t más 4t. No, más 4z, perdón. Está difícil esto hacer así nomás ahora, pero... y menos x, acá me queda 4t menos z, t menos z. Ok, esto de acá, 4 más 3 se vuelve 7. Y menos 3 menos 16 se vuelve menos 19, ¿verdad? Menos 19t. Y esperemos todo haya salido bien porque ya no voy a poder volver a verificar, porque no es que escribí todos mis pasos. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, me salió acá dos ecuaciones que si es que no se cumplen, este vector no va a ser combinación de estos dos vectores de acá. Me salió esta y me salió también esta ecuación. Entonces esas dos son importantes acá. Las dos son importantes. Entonces de ahí yo saco directamente que este sistema no va a tener solución si es que x menos y no es igual a 0. Y también no va a tener solución si es que 3x más 7z menos 19t no es igual a 0. Y un buen chequeo para saber si es que hicieron bien esto es agarrar y ver si es que estos vectores de acá, si es que estos vectores de acá cumplen o no estas dos ecuaciones de acá. ¿Está bien? Entonces eso es importante que hagamos. Vamos a hacer eso.
Vamos a hacer eso un segundo. Entonces vamos a ver. 4 menos 4 efectivamente es 0. 3 menos 3 efectivamente es 0. Y ahora vamos a ver el de abajo. 3 por 4 más 7 menos 19. 0. Funcionó la segunda ecuación para el primer vector, que es este de acá. Vamos a ver para el segundo. 3 por 3 menos 7 por 4 más 19. 0. Genial. Yo ya pensé que me equivoqué porque estaba muy feo, ¿verdad? Pero por lo visto salen mal o así. Entonces, esto es las ecuaciones implícitas para U. Dígame, ¿hubo una duda o qué pasó? No se perdió nadie, en serio. Pues yo mismo me estaba perdiendo. ¿Todo bien? Sentémonos. Ok, ok, vamos a ir. Entonces ya tenemos el conjunto generador para W, que es lo que nos faltaba. Ya tenemos las ecuaciones implícitas para U, que es lo que nos faltaba. Vamos a hallar primero la intersección porque va a ser lo más sencillo. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer en color celeste. Vamos a hacer para U intersectado con W. Voy a tener lo siguiente. Se tienen que cumplir todas las ecuaciones implícitas. Entonces, U intersectado con W, o sea, un elemento cualquiera de esto vamos a hacer. Digamos que una matriz de esta forma pertenece a la intersección, ¿verdad? Entonces tiene que ocurrir que x menos y debe ser igual a 0 y también la condición en W es que x menos z debe ser igual a 0. X menos z es igual a 0 y también tiene que pasar que 3x más 7z menos 19t debe ser igual a 0. Entonces vamos a combinar un poco estos de acá, porque yo sé que de acá me sale que x debe ser igual a y, acá me sale que x debe ser igual a z, y entonces en este último me sale que, vamos a ver, 3x más 7x menos 19t debe ser igual a 0. 3 más 7 es igual a 10. Entonces ahí me sale que básicamente, bueno, t debe ser igual a 10 sobre 19 por x, ¿verdad? Entonces pareciera ser que, como tenemos tres ecuaciones, tenemos fijados tres, tres variables, ¿verdad? Eso quiere decir que acá yo podría tomar, y yo voy a tomar así, la x como mi variable libre en todos estos puntos de acá. Y yo voy a decir directamente, bueno, vamos a tomar que x sea igual a 19 veces un parámetro alfa. Entonces de esa forma me va a quedar que el vector x, y, z, t va a ser igual a el vector 19 alfa, 19 alfa, 19 alfa, y este último es 10 alfa, que después puedo sacar y me queda alfa multiplicado por este vector de acá. Un poquito feo los números en este ejercicio ahora, pero bueno, a todo alfa perteneciente a los reales. Y así, básicamente, me acabo de terminar lo que sería la intersección. Y bueno, ahora
Si yo quiero una base, la base es el conjunto que le contiene a este vector solamente y la dimensión es igual a 1. Entonces, como se me está acabando el espacio, voy a borrar esto y voy a escribir eso, ¿sí? Vamos directamente a escribir acá. La base de la intersección es igual a este vector. La dimensión de eso, pap, 3 puntos, no quiero más escribir, va a ser igual a 1. Genial. ¿Alguna duda? ¿Quedó todo bien? Siempre se puede decir que el número de variables libres es igual a la dimensión. Sí, siempre. Porque tenés que tener en cuenta que las variables libres son las que van multiplicados por los vectores que nos dan la generación, ¿verdad? Entonces el número de variables libres coincide con el número de vectores que generan a tu espacio y siempre va a ser así. Dicho de otra forma, Ok. si vos tenés una ecuación como esta, por ejemplo, vos acá podés fijar una sola de estas variables. Esta, esta o esta. Y las demás variables pueden valer cualquier cosa. Entonces, una ecuación representaría un grado de libertad, perdón, 3 grados de libertad. Sin embargo, acá yo tengo 3 ecuaciones en un espacio de 4 dimensiones, entonces solo hay un grado de libertad. La suma, vamos a ver ahora. ¿Será que me va a dar el espacio? Eso es lo que no sé. Porque creo que no agarré más espacio. Bueno, para la suma tenemos que directamente agarrar los conjuntos generadores, escalonar esos conjuntos generadores y quedarnos con el conjunto más pequeñito posible. ¿Está bien? Entonces, voy a agarrar primero el conjunto generador de W y después vamos a poner el que genera U. Y vamos a escalonar. Entonces, acá tenemos el de W, sería 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Voy a necesitar agrandar mi matriz. Lo que generaba U era 4, 4, 1, 1 y 3, 3 menos 4 menos 1. Entonces, 4, 4, 1, 1, 3, 3, menos 4, menos 1. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, entonces al escalonar esto, yo sé que con este vector 1, 1 puedo eliminar a esta parte de acá y a esta parte de acá, ¿verdad? Entonces eso yo no necesito. Me parece que algo copié mal. Estoy pensando porque
Bueno, si esto tiene que ser 1, 0, 1, 0, 1, 0 es. Ahí está. Qué tonto, ¿verdad? Qué tonto, qué tonto. Yo hice mi isomorfismo y me parecía luego que algo estaba mal. Entonces acá es 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Si pones tu isomorfismo como columna, como fila, no importa, ¿verdad? Sí importa, sí importa. Sí, porque lo que estamos haciendo ahora va a ser escalonar. Y recuerda que nosotros escalonamos entre filas. Entonces vos tenés que poner a tus vectores como filas en esta parte de acá, ¿está bien? Ah, no, por cómo definiste tu isomorfismo Ah, arriba. no, ese es una matriz me da este vector, eso no más significa. Ah, ok, ok. Pero el orden es lo que importa, porque viste que yo agarré y puse este en la primera componente, este en la segunda, este en la tercera y este en la cuarta. Y yo ahora por tonto no me estaba dando cuenta y puse a este vector como si fuera el vector 1, 1, 0, 0, cuando en realidad tenía que ser el vector 1, 0, o sea, 1, 0, 1, 0. Eso es lo que me estaba pasando recién, que me confundí, ¿verdad? Me confundí y me estuvo ahí haciendo pensar un largo rato. Pero en realidad se tiene que ver así. Ok. Entonces ahora sí podemos empezar tranquilamente. Vamos a hacer primero esto de acá. Este vector, esta fila de acá, con este 1 puede eliminar a estos dos de acá. Entonces eso ya vamos a anotar ahí nomás luego ya. Este se va a volver 0 y este también se va a volver 0. ¿Está bien? Luego vamos al siguiente que podemos hacer eso. Acá podemos hacer eso con este 1 en la segunda fila. Entonces vamos a eliminar a este y a este, ¿verdad? Sin problema, esto se va a volver todo 0. Ahí está. Y ahora a mí me gustaría reducir lo más que pueda a estos dos vectores de acá. Entonces voy a sumarle 4 veces a la última fila, la primera fila, y voy a restarle una vez a la penúltima fila, la fila de arriba. Entonces vamos a hacer eso. Me quedaría 1, 0, 1, 0, luego 0, 1, 0, 0, luego 0, 0, 0, 1, y finalmente, perdón, dos filas más me faltan. Ahí, ya. Ok. En esta dije que le iba a restar una vez la de arriba, entonces me va a quedar 3, 0, 0, 0. Y en esta dije que iba a sumarle 4 veces la de arriba. Y ahí me va a quedar 4 más 3 va a ser 7, 0, 0, 0. Entonces, ustedes pueden ver que a esta fila de acá le puedo dividir entre 3 y me va a quedar de esta forma. A esta fila de acá le puedo dividir entre 7, me va a quedar de esta forma. Y luego ya puedo usar una de ellas nomás ya. Esta se va a eliminar y, o sea, vamos a escribirlo bien. Con este voy a eliminar este y este. Y finalmente me va a quedar el conjunto de esta forma. Este voy a llevarlo arriba nomás ya. 1, 0, 0, 0. Después el segundo lo voy a llevar a este. Va a quedarme 0, 1, 0, 0. Este de acá me quedó ahí. Entonces 0, 0, 1, 0. Y después ese 0, 0, 0, 1 y así. Entonces, ¿qué es lo que yo saco de este conjunto de filas de acá? De estas filas, yo saco que básicamente yo puedo generar todas las matrices 2 por 2 porque yo tengo a los cuatro vectores que me generan las matrices 2 por 2. Yo tengo a este vector, yo tengo a este vector, tengo a este vector y también a este vector. Vector en el sentido de que son parte de un espacio vectorial, ¿verdad? No son listas de números ni nada de eso, son matrices, pero bueno, esos son detalles. Entonces,
Determinar una base y dimensión. Bueno, la dimensión para la suma va a ser muy sencillo. La dimensión es igual a 4. La base usual es la base. Así. ¿Alguna duda? ¿Se está entendiendo? Se entiende, bro. Ok, genial. Entonces, usamos isomorfismo en esta parte porque era más sencillo, ¿verdad? En la parte de arriba no usamos porque no era tan relevante, pero se podía también. Bueno, este nomás ya falta acá. Sí, y le puse muchísimos pasos. Con razón se me acabó. Bueno, considerando los subespacios de R4, ahora tenemos vectores de 4 componentes. Nos da las ecuaciones implícitas para el primer conjunto. Nos da el conjunto generador para el segundo. Y acá nos da ecuaciones implícitas otra vez. Vamos a ver qué nos pide. Determinar las dimensiones de U, V, W y una base para esta cosa rara de acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos hacer. Las dimensiones son muy sencillas. Yo acá tengo dos ecuaciones, entonces voy a anotar acá. Dos ecuaciones implican directamente que yo tengo dos variables dependientes, porque yo puedo despejar en cualquiera de estas ecuaciones dos variables dependientes, siempre y cuando estas ecuaciones no sean linealmente dependientes, porque hay veces que las ecuaciones son linealmente dependientes. Vamos a ver en qué caso es eso. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación x más y igual a 0 y la ecuación 3x más 3y igual a 0. Esas dos ecuaciones son básicamente la misma ecuación. No tiene nada que ver que yo escriba de una forma u otra o que diga que estos son dos ecuaciones. Esto es una sola ecuación, si vamos al caso. Entonces, ese es un caso en el que te pueden engañar, pero yo nunca vi que salga algo así. Simplemente para enseñarles les estoy diciendo ahora. Pero bueno, en la mayoría de los casos, yo tengo como esto, ¿verdad? Dos ecuaciones que no son linealmente dependientes. Entonces tengo dos variables dependientes, dos variables que tengo que fijar. Entonces, dos variables dependientes con cuatro variables en total. Entonces, la dimensión de U va a ser la cantidad de variables que son independientes, las variables libres, ¿verdad? Entonces va a ser 4 menos 2, que va a ser igual a 2. Esas son las variables que yo no puedo fijar. Después, vamos al siguiente caso. En este caso, voy a anotar fuera del cuadro nomás. En este caso, tenemos dos vectores que claramente uno no es múltiplo del otro. Entonces, dos vectores LI voy a poner, pero la verdad que está mal dicho eso, pero bueno, me van a tener paciencia un poquito. Pero dos vectores LI, entonces la dimensión de W es igual a 2. Y por último, tenemos lo mismo de las ecuaciones, ¿verdad? Acá tenemos dos ecuaciones implica dos variables dependientes, entonces la dimensión de B es igual a 2. ¿Alguna duda sobre eso de las dimensiones? ¿O se entiende? Se entiende. Genial. Ahora nos pide, vamos a ver esto que nos pide la base de este conjunto raro, ¿verdad? Y vamos a ver qué tenemos que hacer. Primero se hace lo que está entre paréntesis, ¿verdad?
porque estas operaciones de acá no son distributivas. La intersección y todo eso no es una operación distributiva, entonces no podemos hacer en cualquier orden. Tenemos que respetar el paréntesis. Entonces, para hacer la suma primero, recuerden que la suma va de la mano de la unión y yo necesito conjuntos generadores. Entonces voy a anotar. Necesito conjuntos generadores de B y de W. Ok, ahí hago la suma. Suma. Una vez que yo tenga la suma, necesito hacer una intersección. Mi mesa se mueve todo, disculpen. Ahí está. Entonces, para hacer la intersección yo necesito ecuaciones implícitas. Entonces, en segundo paso necesito ecuaciones implícitas para U. Por suerte ese ya tengo. Y para B más W. Ese no tengo porque no tengo luego B más W. Entonces, ese va a ser mi trabajo ahora. Y con eso, yo voy a conseguir directamente U intersectado con B más W. Ok, entonces vamos por el primer paso. En el primer paso yo tengo el conjunto generador de W. Muy sencillo, ¿verdad? W es igual al ln del vector 1, 0, 1, 0 y el vector menos 1, 0, 2, 1. Detesto esos dos vectores. No me gustan, ¿verdad? Entonces yo cambio, sin problema. Ahí me queda 1, 0, 1, 0. Y al segundo vector le sumo el primero para que me quede 0, 0, 3, 1. Así. En un paso simplifiqué un poco mi vida. Vamos ahora a B, ¿verdad? Necesitamos el conjunto generador de B. Entonces, para B, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener, tengo dos ecuaciones. X más Z menos 3T igual a 0. Y también tengo 2X más Y igual a 0. Entonces yo en estas ecuaciones tengo que fijar dos variables por lo menos. Entonces yo voy a fijar a la Y y a la Z, porque no tengo ganas de seguir escalonando ni nada para tener que trabajar más. Yo, con mi experiencia, digo, bueno, de acá puedo tomar que Y debe ser igual a menos 2 veces X y que Z debe ser igual a menos X más 3T. Entonces directamente de ahí yo saco que un vector de la forma X, Y, Z, T debe ser igual a un vector de la forma X menos 2X menos X más 3T, T. Y ahí yo separo esto en dos vectores. Uno que depende de X y otro que depende de T. Entonces, 1 menos 2 menos 1, 0, más T veces el vector 0, 0, 3, 1. Así. Entonces, de acá unas cosas interesantes. Una de ellas es que claramente este vector está en B y también está en W. Entonces, para mí no es tan interesante ponerle dos veces en el conjunto generador de ambos. O sea, en la suma pues yo necesito la unión de los conjuntos generadores. Entonces yo no voy a hacer eso. Yo no voy a estar poniéndole dos veces al mismo vector porque eso sería tonto, ¿verdad?
Entonces directamente voy a agarrar y decir que b más w sí o sí tiene que ser igual a ln de... O si no, puedo hacer de esta forma también. Puedo escribir nomás 1, 0, 1, 0. Ponerle a toditos los vectores, ¿verdad? No vale la pena ponerle dos veces a este, porque va a confundirse y eso no es tanto que se puede hacer. Vamos nomás a ponerle así. Ahí. Incluso creo que me gustaría más ponerle a este en segundo lugar, porque se va a ver más bonito ahora. Acá 1 menos 2 menos 1, 0. Y acá 0, 0, 3, 1. Así. Y lo que me quedaría por hacer, para que esto se vea un poco mejor otra vez, es restarle una vez a este vector, este primer vector, y multiplicarle por menos 1. Entonces, a ver, sería bueno que el segundo vector, esperen un segundo, 1, 0, 1, 0. Sería bueno que el segundo vector sea igual a el primero menos el segundo, ¿verdad? Este menos este. De esa forma me quedaría en que el segundo vector va a ser igual a 0, 2, 2, 0 y luego 0, 0, 3, 1. Que si yo quiero simplificar un poquito más todavía, voy a decir que después de hacer esa operación, dividí entre 2. Me queda así. Bueno, uff, mucho trabajo, pero está bien, ¿verdad? Tipo, avanzamos bastante. Ya tenemos la suma, ya tenemos un conjunto que claramente es una base para esta suma, pero ni siquiera es necesario que nos fijemos tanto en eso. Ahora lo que necesitamos es la ecuación implícita de u, que ya tenemos por suerte, y de esta suma. Entonces yo les enseñé hoy una forma de hallar la ecuación implícita que personalmente a mí me gusta. Sin embargo, hay varias formas, entonces usen la que les guste más a ustedes y todo bien. Mi forma de encontrar es hacer una combinación lineal de estos tres vectores para obtener un cuarto vector que pertenece al conjunto. Sin embargo, hay algunos que les gusta poner a todos los vectores como filas e ir escalonando. Personalmente no es mi estilo, pero depende de la situación. Bueno, que pucha, esto está muy grande, ya voy a borrar. De todos modos nadie va a ver eso. Ok, entonces ahí vamos a escalonar, nos va a quedar acá la primera fila 1, 0, 0, x. La segunda fila nos va a quedar 0, 1, 0, y. Creo que no voy a tocar esas filas. La de abajo sí voy a tocar. Acá me va a quedar 0, 0, 0. Y acá me va a quedar z menos x menos y menos 3t. Y en la última fila me queda 0, 0, 1t. Ok. Entonces a la tercera fila básicamente le resté todo lo que podía y me quedó todo 0. Y de esa forma me salió esta ecuación, o sea, me salió esta expresión de acá, que yo sé que tiene que valer 0 para que este vector pertenezca al conjunto. Entonces básicamente en todos los vectores de b más w tiene que cumplir esta ecuación. X más y menos z más 3t debe ser igual a 0. Esa es la ecuación que tienen que cumplir todos los vectores de este conjunto. Y por último me falta la intersección solamente. Entonces vamos a agarrar y copiar esto
para poder usar más abajo. Ahí está. Entonces vamos a escribir finalmente para U intersectado con B más W. Así. Ok, están todos muy atentos, están todos muy callados. Espero no se estén aburriendo, por favor. Díganme nomás. Entonces tengo que intersectar, tengo que hacer que se cumpla todo, ¿verdad? Hacer que se cumpla todo significa que x más y menos t igual a 0, x más y menos z más 3t debe ser igual a 0, y también y más z más 2t debe ser igual a 0. Ok, 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 ok. Entonces podría llevar esto a una matriz e ir escalonando, ¿verdad? Pero ni siquiera sé si vale tanto la pena llevar a una matriz. Vamos a ver. Le voy a restar a la fila de en medio, la fila de arriba, y me va a quedar que esto se va a desaparecer. Y va a quedar menos z más 4t igual a 0, x más y menos t igual a 0, y también y más z más 2t igual a 0. Entonces le voy a restar a la fila de arriba, la fila de abajo, y me va a quedar ahí, a ver, vamos a escribir en otro color, x más y menos t menos y menos z más 2t. No, perdón, menos 2t. Entonces la i se va a ir con la i, la t se va a juntar, y me va a quedar x menos z menos 3t. ¿Valió la pena eso? No sé. Vamos a ver. Sí, creo que, claro, lo último que nos falta es esto, ¿verdad? Creo que me compliqué más haciendo esto de esta forma, porque para mí que va a confundirles más. Voy a hacer más una materia al final, porque yo pensé que iba a ser más complicado, ¿verdad? 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 menos 1 menos 1, menos 1, 3, 2. Ahí está mejor. Ok, ahí creo que se va a notar más lo que está pasando. Esto se va a volver 0, 0, menos 1, 4, 0, 1, menos 1, 2. Pues Profe, sí, en el de la Z no es 0 menos 1, 1. ¿en cuál? 0 menos 1, 1. Sí, tenés razón. Por suerte no cambié ese todavía. Ahí está, tenés razón. Bueno, 0, 0 menos 1, 4. A ver, ¿qué es lo que yo acabo de hacer? Le resté al de arriba, entonces este queda negativo acá. Menos 1 sería menos 1, menos 2 sería menos 3. Eso está bien. 0, 1, 1, 2. Otra operación más, vamos a obtener. Este le puedo sumar al de arriba, me queda, o sea, restar, perdón, me queda 0, menos 3 menos 4 es menos 7. Acá 0, 0, menos 1, 4.
le sumo esta fila a la de abajo y me queda 0, 1, 0, 6. Y ahí ya está, porque de esto yo voy a sacar x menos 7t igual a 0, menos z más 4t igual a 0, y también y más 6t igual a 0, de donde ya puedo sacar que me pedía una base, ¿verdad? Sí, me pedía una base. Entonces va a ser muy sencillo porque x, a ver, x y zt, x debe ser igual a 7t, z debe ser igual a menos 4t, no, 4 positivo, este es negativo, no, este está bien positivo también, ok. Y lo que es negativo, menos 6t. Ahí está. Ok, ok, ok. Entonces 7t menos 6t, 4t, t. Y ahí estamos. Por fin, ¿verdad? Conseguimos la base de esto. Entonces una base para U intersección B más W es igual a este vector. Ahí está. ¿Y cuánto es la dimensión? La dimensión es igual a 1. ¿Alguna duda? Se entiende, profe. Genial, entonces fue mucho concepto, pero vean que yo hice la receta al comienzo y tuve que seguir nomás, ¿verdad? Tipo, al final siempre es importante que ustedes tengan bien claro en el comienzo del ejercicio qué es lo que van a hacer, porque entre tantos cálculos, uno en el examen, como está algo nervioso, se desespera y se olvida, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que estoy buscando acá? ¿Entienden? Entonces yo les recomiendo que hagan esto en este tipo de ejercicios que involucran este tipo de por qué esas de acá, porque son bastante largos. Entonces si se llegan a equivocar en cierto momento o si se llegan a distraer, les puede costar mucho tiempo volver a pensar en dónde están, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces, para una suma necesito conjuntos generadores y necesito una base de eso básicamente, o el conjunto generador más a veces me sirve también. Para una intersección necesito ecuaciones implícitas. Y bueno, ya vimos mucho hoy, pero a ver. Este es un ejercicio que el profe Marcos le suele poner de desafío. Es un ejercicio del libro, la verdad. Yo solía hacer también siempre en clase. Así que pensé en hacerle más un ratito igual. O por lo menos explicarles el concepto. Entonces nos dice, dados los siguientes subespacios de R3, que están dados por estas expresiones, determine la condición que deben cumplir A y B, que son escalares, para que se tenga que estos dos están en suma directa. ¿Y qué es lo que era la suma directa? La suma directa es esta suma que está en un circulito. Y lo único que implica esa suma es que la intersección de esos conjuntos debe ser el vector nulo solamente. Entonces, ¿recuerdan cómo hallábamos la intersección? La intersección la hallábamos a partir de las ecuaciones implícitas. Y por tanto, como yo tengo la ecuación implícita de W2, tengo dos de ellas, ¿verdad? Yo solamente necesito la ecuación implícita de W1. Y eso es lo que yo hallé acá. Para W1 hallé la ecuación implícita. Me salió que es esta de acá. ¿Está bien?
Y con eso ya tengo que empezar a hallar la intersección. ¿Y cuál es la respuesta a todo esto? La respuesta a todo esto, el concepto que tienen que tener es que la única forma en la cual la intersección debe ser igual al vector nulo solamente es que la única solución para las ecuaciones implícitas sea el vector nulo solamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes, escalonar y hacer que la respuesta a este sistema homogéneo sea solamente el vector nulo y nada más. Entonces, si hubiéramos escalonado acá quedaría de esta forma. Acá es a cuadrado menos 1. Si está muy chiquito, díganme también porque yo veo bien, pero no sé si ustedes ven bien. Así. Entonces, no sé si recuerdan del lineal 1, pero les va a servir si es que recuerdan. En un sistema en cuadrado de esta forma tiene solución única solamente si es que esta matriz es invertible. Entonces, un truco para hacer este ejercicio más rápidamente es hallar el determinante de esta matriz. Y el determinante de esta matriz, como es una matriz 3 por 3, es muy sencillo, ¿verdad? Yo voy a hacer por cofactores nomás. Entonces, no es por nada que les enseñamos ese tema de los determinantes. Se usa, no mucho, pero se usa, ¿verdad? Entonces, el determinante de esta matriz, vamos a llamarle una matriz A, ¿verdad? El determinante de esta matriz A va a ser igual a 1, y voy a agarrar los cofactores en esta primera columna. 1 por menos 1 elevado a la primera fila más tercera columna, es par entonces, por el determinante de esto de acá. Sería a por a menos 1, a por a cuadrado menos 1, b por b menos 1, b por b cuadrado menos 1. Así. Entonces, si ustedes recuerdan las propiedades de los determinantes, acá yo puedo sacar la a, porque está en una sola columna. Yo puedo sacar la b. Yo puedo sacar ciertas cosas más, pero vamos a factorizar primero. Esto es a menos 1 y esto es a menos 1 por a más 1. Por factoreo, ¿verdad? B menos 1 por b más 1. Y acá b menos 1. Entonces, finalmente me queda que eso va a ser igual a por b por a menos 1 por b menos 1 por el determinante de 1, 1, a más 1, b más 1. Y bueno, este es un determinante de 2 por 2, ¿verdad? Entonces es bastante sencillo más también de hallar. Va a quedar a por b, a menos 1, por b menos 1, por b más 1 menos a más 1. Entonces, b más 1 menos a menos 1. Este se va con este y me queda que esto básicamente se convierte en b menos a. Entonces, la condición para que una matriz sea invertible era que su determinante sea distinto de 0. Y por tanto, determinante distinto de 0 quiere decir que estos tienen que ser distintos de 0. Entonces las condiciones van a ser que A debe ser distinto de 0, de 1 y de B. Y también tienen que pasar que B tiene que ser distinto de 0, 1 y de A. Y esas son las condiciones. Así de sencillo es para nosotros hacer esto de acá. Al final terminé haciendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces la intersección es el vector nulo solamente. Y estos conjuntos van a estar en suma directa.
¿Alguna duda antes de terminar la clase? Creo que esto es otra cosa. Sí, dígame nomás. Profe, ¿puedes mostrar otra vez el ejercicio? Sí, este sería. Esa parte donde allá está donde pusiste matriz A abajo, Sí, ahí está. por, por x z igual a 0, 0, 0, o sea, el nulo. Esa ecuación, ¿por qué armaste? ¿Por qué qué? ¿Por qué armaste? Son las ecuaciones implícitas. ¿Te recuerdas de de la intersección? Ah, hiciste la intersección y dijiste que sí o sí tiene que ser solamente el nulo la respuesta. Claro, eso mismo hice. Tipo, yo hice la intersección y elegí los valores de A y B para que la, los valores de X y Z sean solamente 0, 0, 0. Y Porque eso es por lo de suma directa, por ¿verdad? lo de suma directa, así mismo. Y esta es la única manera de hacer el ejercicio. No, esto es el determinante, me decís. Sí. No, es la forma más sencilla nomás que a mí se me ocurrió, porque si no tenés que empezar a escalonar un poco más. Y viste que estos son variables desconocidas y tenés que tener mucho cuidado, todo ese tema no es tan fácil, ¿no? Ah, ok, profe. Pero el tema de la intersección sí es la única forma, tipo, vos tenés que hallar la intersección. Ya, ya. Vale. Profe, yo tu escalonamiento lo que no pillé cómo hiciste. Ya, te explico. Mi escalonado lo que yo hice fue... A ver, un poco... ¿Están dando mi...? Ah, ahí está. Yo agarré con este uno y escaloné lo que estaba debajo. Eso no me dice. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Genial. Ustedes van a ver que yo hago mucho de ese tipo de cosas porque si bien en lineal uno nosotros siempre les enseñábamos a escalonar con el primer número y para lo que está abajo, después con el segundo, lo que está abajo y eso. En lineal 2 medio que ustedes ya tienen que pillarle que no es necesario respetar tanto eso. Y me gusta desacostumbrarles a ustedes porque así pueden hacer más fácilmente los ejercicios. Pero eso ya depende de ustedes muchas veces. Si les parece que es muy incómodo o se pueden equivocar, igual, como les parezca mejor. Profe, hay un grupo de WhatsApp de la sección. Yo no sé, creo que sí, pero yo no estoy, porque a los profes nos pidieron que no estemos en eso. Antes de seguir también, como ya hicimos los ejercicios y eso, voy a parar la grabación y me siguen hablando.